Arte y arquitectura gótica. El estilo gótico se desarrolló en Europa, sucediendo al románico desde la cuarta década del siglo XII hasta bien entrado el XVI. La denominación peyorativa gótico fue inventada por los eruditos del Renacimiento con sentido de desprecio a un arte que consideraba bárbaro, el arte de los godos, muy inferior en consideración al arte grecorromano. Sin embargo, fue revalorizado y exaltado en el siglo XIX por los movimientos nacionalistas y románticos europeos, y en la actualidad se considera universalmente como uno de los momentos más brillantes desde el punto de vista artístico occidental. Aunque el gótico sucede arquitectónicamente al románico del siglo XII, lo cierto es que ambas arquitecturas responden a principios inspiradores opuestos. La idea de que solo la racionalidad humana es el único sistema de conocimiento y que las formas sensibles son solo una apariencia engañosa de la verdad es desplazada por la convicción de que los sentidos son necesarios descubrir de la naturaleza verdadera de conocimiento. Como consecuencia de este cambio de mentalidad en el campo del arte y la arquitectura, el obstinado equilibrio simétrico y la regularidad y geometrismo del romántico son desplazados. El arquitecto ya no tiene que pegarse a formas regulares para construir círculos y cuadrados fundamentalmente, sino que se ve libre para trabajar, no como un geómetra, sino como un ingeniero. Por tanto, si en el campo de las ideas se sustituye el idealismo por el naturalismo, en el campo del arte se sustituye la inteligencia abstracta por el empirismo. Gótico temprano. Al gótico temprano no hay que confundirlo con los numerosos templos franceses y del resto de Europa de la primera mitad del siglo XII, cuya planta y alzado es plenamente tardorrománico, pero que adopta bóvedas de crucería como solución final. Estas iglesias, sobre todo en la segunda mitad del siglo, suelen presentar, como soportes, pilares cuadrados o cruciformes, con 4 semicolumnas adosadas para recibir los arcos, perpiaños y fórmeros. Sin embargo, cuando un edificio es puramente gótico, con la intención de tener bóveda de crucería desde su origen, los soportes son pilares compuestos, con columnas de las caras frontales y columnillas en las esquinas para apear los nervios. Además del edificio gótico, debe tener añadida una coherencia general basada en la altura y el cromatismo de la luz, que no poseen los templos híbridos antes descritos. Por ello se admite que el gótico nace en la isla de Francia, concretamente en la girola de la iglesia abacial de Saint-Denis, donde las finas columnas que soportan las bóvedas de crucería sin muros divisorios entre las diferentes capillas crean un espacio continuo y dinámico, que servirá de base para el desarrollo de esta nueva arquitectura. Tras los Pas de Saint-Denis siguió la construcción de uno de los templos más emblemáticos y conocidos de la arquitectura medieval europea, la Catedral de Notre Dame, de donde se comienza a desmaterializar el muro y a buscar grandes alturas. Después seguirían las catedrales de Laon y Narbonne, donde se añade un cuarto piso, al tradicional sistema de arquerías, tribuna y clasitorio. Otra característica de estos edificios góticos iniciales es el empleo de Gótico clásico. Ya dentro del periodo clásico del gótico, la Catedral de Chartres, comenzada en 1194, vuelve al alzado de 3 pisos, arquería, triforio y claristorio, habiendo sido eliminada la tribuna, invento románico para reforzar las bóvedas de la nave central, siendo el superior o claristorio de enormes ventanales bíforos apuntados con rosetones, tréboles y cuadrifolios. Este periodo del gótico clásico culminó en la Catedral de Reims, comenzada en 1210, y que sigue el esquema general de Chartres. Con sus equilibradas proporciones, Reims representa el momento clásico de serenidad y reposo en la evolución de las catedrales góticas. La Catedral de 5 naves de Bourges, comenzada en 1195, reduce la altura del claristorio en favor de la longitud de la arquería inferior y el triforio que alcanza gran altura, pero que sacrifica la luminosidad. Amiens y Beauvais suponen el último peldaño de la gran arquitectura gótica francesa, donde la verticalidad y la luz, grandes anhelos del gótico, alcanzan su máximo esplendor. Las arquerías se elevan mediante arcos extremadamente apuntados, y el claristorio se hace enormemente alto, comparable a la altura del piso de arcos fórmeros, con lo que la altura total de la bóveda alcanza los 50 metros en el caso de Beauvais. Queda decir que las catedrales de Amiens y Bourges inspiraron las españolas de León y Burgos, respectivamente.
Gótico radiante. En esta fase del gótico francés, la luz adquiere el total protagonismo que se desmaterializa del muro del detenimiento de la altura para colocar vidrieras profusamente, en concreto, mediante rosetones o grandes vanos de tracías caladas. La Sainte-Chapelle de París es el mejor ejemplo de esta arquitectura. Gótico flamígero. La última fase de la arquitectura gótica francesa recibió el nombre de gótico flamígero, o flamboyant, por el uso del arco conopial y las tracerías en forma de llama. Las tres características más usadas son el barroquismo de la decoración exterior de las fachadas, puertas y ventanales. La eliminación de obstáculos visuales perjudicasen el aspecto excepcional y la complejidad decorativa, ya poco tectónica, de las bóvedas de crucería que incorporan infinidad de nervios, trazando complejísimas figuras geométricas mediante terceletes, arcos, combados, etc. Esta decadente y barroca decoración llega a su máximo nivel en el llamado estilo perpendicular inglés, donde se emplea la bóveda de abanico, como en Gloucester, Windsor, Westminster y el King's College de Cambridge. En conclusión, el arte gótico, refiriéndose a la arquitectura, fue una corriente que empezó en el siglo XII, desplazando al antes establecido arte románico. Entre las máximas expresiones del arte gótico se encuentran las iglesias, monasterios y catedrales. Las principales características de la arquitectura fueron el uso de bóvedas encrucijadas, el arco apuntado, columnas y una relación entre altura y el cromatismo de la luz. El gótico se dividió en varios periodos: el gótico temprano, el gótico clásico, el gótico radiante y el gótico flamígero. Las decoraciones de la arquitectura estaban formadas casi en su mayoría por un estilo barroco. Hasta estos días podemos apreciar la magnitud de la arquitectura gótica, debido a la exagerada decoración e increíble calidad de construcción.